Saludos amigos, estamos en Del Cielo a la Tierra, un programa que intenta llevarles lo mejor de nuestro Principado de Asturias a través de los personajes que tienen algo que contar. En este caso, pues un hombre que estuvo vinculado con el mundo bancario y con el mundo del arbitraje, con el mundo del deporte y que es una persona tremendamente conocida aquí en nuestra región. Nació en Ponteo, que es un sitio maravilloso, encantador, formidable, de los mejores de nuestro paraíso natural. Está muy cerquita de la capital del Principado. Se llama Eusebio Álvarez Díaz, árbitro de fútbol en su día, de primera división, en la élite, y también bancario, un hombre que tuvo responsabilidades tremendamente importantes en la Caja de Ahorros de Asturias. Y además con pasado, político y, bueno, que nos lo cuente él. Eusebio, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Oye, naces en Ponteo, qué sitio más guapo, ¿no? Exactamente, Ponteo, que es un lugar de la parroquia de San Claudio, concejo de Oviedo, que está a 6 kilómetros de la Plaza de la Escandelera y es totalmente rural, donde tenemos un riachuelo que tiene peces, no son truchas, son los pescardos, aquellos famosos que decíamos de chiquillos, ¿no? Pero que evidentemente es un sitio muy guapo, verde, y que está integrado dentro de este paraíso natural que es Asturias. Naces en 1949, tu padre no podía ser de otra manera, pertenecía a Loza San Claudio, ¿no? A la plantilla. Allí trabajó en la cerámica, sí. De la cerámica de San Claudio, ¿no? Eso es, exacto. Tu madre ama de casa, sí. Tu padre ya tristemente desaparecido, además hace muy poquito tiempo, sí. Un año. Bueno, naces en el seno de una familia modesta, humilde. Efectivamente, mi padre es un trabajador, mi madre una ama de casa, somos 3 hermanos, mi hermano José Manuel y mi hermana Fini y yo. Y bueno, pues que nos fuimos luego buscando la vida, yo creo que de una forma obviamente honrada, y que hemos conseguido, dentro de nuestra modestia, posicionarnos dentro de este difícil mundo. ¿Qué recuerdas de ese San Claudio, de cuando eras un chiquitín? Bueno, pues los recuerdos de niño, yo sobre todo recuerdo más el frío, aquellas heladas enormes que caían, aquellas nevadas. Íbamos desde Ponteo hasta la Escuela de San Claudio, había hay como 700 metros, no llega a 1 kilómetro. Y subir aquella carretera llena de baches, que los baches estaban helados y nos poníamos encima del hielo y no rompía. Y era llegar a aquella escuela con unos maestros encantadores, don Eloy Llanos y don Manuel Cienfuegos, personas encantadoras que nos enseñaron lo que ellos sabían, nos lo enseñaron y nos lo transmitieron. Y nos transmitieron además unos valores de honradez, de lealtad, de saber estar, evidentemente de poder andar por la vida con la cabeza alta. Cuando eras chiquitín, ¿te venías mucho o poco a Oviedo? Cuando eras chiquitín, te estoy hablando de los primeros años, de los 6, 7, 8, 9, 10 años. No veníamos mucho, veníamos algunas veces. Y yo recuerdo que nos traía mi madre e ir al campo de San Francisco a ver a Petra y a Perico, los osos que estaban en una jaula allí, y sí recuerdo eso, los osos y el campo de San Francisco, y el que nos compraba unos barquillos que le costaría Dios y ayuda comprarnos aquellos barquillos para mi hermano y para mí, que mi hermana todavía no había nacido. ¿Cómo era tu pandilla, la pandilla de chavaletes de allí? Bueno, pues teníamos una pandilla que de hecho existe, porque tenemos una peña, la Peña Deportivo Cultural Ponteo, que tiene ya del orden de 30 años, y bueno, pues éramos un poco inquietos, nos gustaba obviamente les moces y la juerga, pero bueno, pues era otra época distinta a la de ahora. El venir a Oviedo, subíamos obviamente en el autobús antes de tener coche y demás. Yo recuerdo pues venir y pues con 17 años, 18, no, debía ser ya 18, porque para poder entrar en una discoteca había que tener 18, y era la discoteca Canaris, que estaba en la calle Foncalada, y allí recuerdo que vino un día el hermano de la reina Fabiola de Bélgica a tocar el piano, Jaime de Mora y Aragón, y venía en un 600 con un chofer con librea. Porque los primeros años, tú, cuando eras pequeño, prácticamente los haces en el colegio de San Claudio. Sí, allí en las escuelas. Y después ya pasas directamente al Alfonso II. En Oviedo, sí. Ahí haces lo que antes era preparatoria y todas estas cosas, ¿no? Había que haber, se hizo, yo no recuerdo ahora cómo había sido, pero se hizo un examen para poder entrar, lo que sea, y después ya, y sí recuerdo que pues hacías el bachiller y después había que hacer la reválida, la clásica reválida,
Minusválida, que era otro ejercicio más. Y bueno, fueron años también muy bonitos porque era cuando el Instituto Alfonso II se terminaba Oviedo prácticamente. Pues ahí empezaban todos los prados de Llamaquica hasta el campo de fútbol del Carlos Tartiere, eran prados y prados, había un par de casas ahí de 2 pisos y el resto eran todo prados. Yo recuerdo ver al Oviedo, aquel Oviedo de Caldentey, de Barea, de Toni, de Marigil, de Dacira, de Girón, etcétera, y entrenar, y algunas veces estaban entrenando en unos prados que había justo detrás del Tartiere, unos prados de hierba preciosa, o sea que, y ahí algunas veces los vimos estar entrenando en aquella época. ¿Cómo era ese Oviedo? Cuando ya eres adolescente, cuando tenías tus 16, 17, 18, 19 años, ¿cómo era? ¿Cómo lo recuerdas tú? Hombre, yo recuerdo un Oviedo muy clasista. O sea, Oviedo, hoy en día que todo el mundo puede, gracias a Dios, puede ir, o vamos a lo que sea, a la ópera, los que nos gusta y demás, o vas a los conciertos, o vas, en aquel momento, ir a la ópera, pues personas de una clase que no fuese medianamente pudiente, era impensable. Es más, además, yo recuerdo que en la ópera había que ir, pues, de chaqué, de pajarita, las señoras muy puestas, etcétera, etcétera. Después, aquella época, yo recuerdo, pues era la época de cómo íbamos a tomar un vino, un porro de vino al manantial. Por ejemplo, no sé, bares de este tipo. Es que había otro en la calle Doctor Casal abajo, que no recuerdo el nombre. No sé, tenías el Marchica, tenías el de al lado del Marchica, y yo no recuerdo exactamente. Bueno, pues era, ¿sí? Esa época pues era un poco en la época de ir a tomar vino, pero yo sobre todo me queda el manantial porque tomábamos el vino en unos porros, un porrín de vino que no sé cuánto costaba, no sé si sería una peseta o 50 céntimos o lo que sea, y entonces, bueno, pues ahí íbamos un montón de chavales a escote pericote y comprábamos un porro y del porro bebíamos pues unos cuantos, ¿no? ¿Te atendía el Chispa? Sí, efectivamente, sí, eso es, estaba el Chispa, sí. ¿Y te tomabas algún pincho de tortilla de aquellos? También que estaban, sí, era bueno. Yo creo que el manantial marcó una época para una gente de nuestra generación en Oviedo, marcó una época. El González, el Artade, que eran todos bares de la calle San Bernabé, el Montoto, que todavía sigue, por cierto, es uno de los que sigue. El otro día estuve tomando yo un manchado. Mira. Oye, y entras muy jovencito en la Caja. Sí, yo entré con 19 años recién cumplidos, hubo un concurso oposición que llamaban en la época, y bueno, pues yo después, para todo este tema de banca y demás, nos fuimos a preparar a la Academia Llana, de Mateo Llana, que además es primo de mi madre, Mateo Llana Díaz, y allí pues tuvimos la suerte de contar con gente como... estaba Julita, la sobrina de Amalio, nos dio clases para el tema de la Caja Amalio Claverol, que luego también estaba en excedencia en la Caja, estaba... es que no recuerdo ahora el nombre, que era el de contabilidad, era un hombre muy bueno, lamento ahora no recordar el nombre, tal. Bueno, entonces allí, yo cuando venimos a la Caja, pues un poco lo que era el plan general de contabilidad de las cajas, pues lo traíamos empollado, y siempre recuerdo una asignatura que me marcó, que eran los principios fundamentales del movimiento, y bueno, pues oye, nos los aprendimos y bueno, ya aprobé. Y mira que aprobar un tipo que es de izquierdas y que lo ha sido siempre, como tú. Bueno, pues yo ahí sí que tengo que decir que el examen que nos pusieron, yo no sé si era duro o no duro en aquella época, yo me lo llevé preparado. Modestia aparte, creo que lo llevé bien preparado, y bueno, prueba de ello es que entré, y además entramos muy pocos. Luego ya la Caja fue cuando la Caja se empezó a expansionar y demás, pero de aquella yo creo que no sé si entraríamos una veintena o por ahí como mucho, para toda Asturias. Yo tuve la suerte además de poder sacar un número alto, quiero decir, de los primeros, y entonces quedé en Oviedo. ¿Por qué te haces de izquierdas tú? Bueno, yo no sé hacerme de izquierdas o no. Quiero decir, el por qué yo cojo compromiso, pues a través del Club Cultural de Oviedo. El Club Cultural yo creo que fue una institución emblemática dentro de aquellos momentos en que todo era de un color. Y lo digo con todo el respeto. Entonces, era donde podías charlar. Donde podías hablar, pues cuando te dejaban, porque algunas veces fue clausurado. Yo recuerdo que vino a dar una conferencia Tierno Galván en su día, cuando había sido expulsado de la cátedra de Salamanca, y se iba a dar yo creo que era en el colegio, era en la Plaza América, no sé si era el Colegio Médicos o algo así. Me da que aquella era el presidente del Partido Socialista Popular, no estaba en el Yo Partido creo que Socialista sí, pero Español, ¿no? Creo que todavía no existía el partido, no existía, no estaban los partidos políticos legalizados. No recuerdo la fecha.
fecha, pero no, o sea, todavía no estaban los partidos políticos legalizados. O sea, yo creo que en esto vivía Franco, o sea, obviamente. Porque yo, fue en el año, si no me equivoco, el año 70. No, entonces, 71 o 70 o 71, por ahí, sí, no. por ahí. Y entonces, bueno, pues vino y la conferencia no se pudo dar creo que era el Colegio de Médicos o en la Plaza, yo sé que era la Plaza de América. Y entonces luego vino hasta el Club Cultural. Y el Club Cultural, pues bueno, pues ya estábamos allí 4 más reducido. Y cuando estábamos allí pican a la puerta y vino pues un señor, policía, de aquí es Policía Armada Grises, además un señor alto, que quiere entrar. Y recuerdo un compañero nuestro, Remigio, que dijo, ¿trae usted orden judicial? Y el policía, claro, pues de aquella, ¿trae usted orden judicial? Pues el policía, pues bueno, no sé qué, o pasó, y el tema, allí luego estuvimos charlando con Tierno Galván, pues bueno, abiertamente. Esa es tu vinculación con el mundo de la izquierda, ¿no? Sí, ¿Después te afilias a algún partido o no? Mira, afiliar, yo os colaboré prácticamente con todos los partidos, quiero decir, colaboré en temas, sobre todo en temas deportivos. Yo recuerdo que el actual presidente del Principado, Tini Areces, pues me llama un día y él estaba en el PC y me dice, oye, que queríamos hacer aquí un tema de recuerdos, no sé qué, pues una alternativa al deporte asturiano o algo así. Y bueno, pues yo expuse mi punto de vista, di mi carne de identidad, no sé qué, y allí salió ese tema. Luego, pues con el PSOE colaboré, con el PSP colaboré, pero bueno, hombre, yo siempre desde una perspectiva, pues, no sé, que sea plural. Plural. Esa es tu vinculación con el mundo de la política. Sí. Con el mundo del deporte tienes contacto con el mundo del arbitraje y era porque realmente de futbolista eras un paquete. Un paquete, era un cartón entero. Bueno, no, futbolísticamente un desastre. Y bueno, pues ya sabes que cuando se jugaba al fútbol, el que no servía para nada nos ponían de porteros, ¿no? Y un día de portero, pues no sé, como tampoco tenías ni idea, pues me fui a coger un balón y no lo cogí bien y bueno, pues me rompió aquí un dedo, no sé qué, bueno, me tuvieron que escayolar. Y entonces, pues había que arbitrar, y yo me puse allí en San Claudio, precisamente, era donde hoy está la Limerca, era un prado allí que era municipal, en parte, y lo llamábamos el ondulado, porque bueno, las oscilaciones que tenía el campo de fútbol eran tremendas. Y entonces, pues llegamos allí y jugando, y entonces me puse a arbitrar. Y había un señor allí, Laureano, que había sido árbitro de aquella época de regionales, y me dijo, hombre, joder, ¿por qué no te vas al colegio de árbitros y te inscribes y tal? Y el colegio de árbitros estaba de aquella en la calle Cima de Villa, era delegado Manolín Suárez y su delegado Fermín Sádava, y yo llegué allí y quiero ser árbitro. Bueno, pues el domingo que viene sales ya del Linieren, o sea, no había la preparación técnica, física, psíquica, deportiva, que hoy en día afortunadamente hay dentro del mundo del fútbol, ¿no? Y dentro del arbitraje. ¿Te tiraron alguna vez al río o no? No, yo problemas gordos de fútbol, hubo uno, yo creo que el más gordo de todos, fue en Lugo, en tercera división, en Lugo Leonesa. Estaba Emilio Tamargo a la sazón en León, en la radio y en la prensa, y bueno, tuvimos allí un problema porque, o sea, decían que había anulado 3 goles a Lugo, ¿no? Evidentemente yo había pitado fuera de juego con anterioridad a que terminase el balón en la red, ¿no? Y bueno, estoy convencido que eran fueras de juego. Entonces allí tuvimos un problema, nos tuvo que sacar la policía, nos trajo hasta Mera o algo así por ahí, Puente Nuevo, esa zona por ahí. Y allí hubo una anécdota, jugaba Iriarte, un jugador de aquí que jugó en el Turón y en el Vetusta y jugaba allí, tenía un coche matriculado a Oviedo, y aquel coche creyeron que era el mío y le rajaron las 4 ruedas y luego tuvieron que hacer una colecta o lo que sea para pagarle las ruedas. Y después en segunda división, y termino en este tema, en un Rayo Vallecano Racing, que ganó el Racing, y como consecuencia de ganar, luego por el cómputo de goles terminaron empatados y subió el Racing a primera aquel año. Y allí también, bueno, pues nos tiraron de todo cuando íbamos hacia el vestuario. Incluso yo recuerdo que un espectador con una bota de vino nos enchufó para llenarnos, pues bueno, el jersey de vino y demás. Y bueno, lo primero que hicimos, nada más llegar a los vestuarios, fue coger los jerseys, tirarlos a la ducha, porque si no, iba a venir alguna persona diciendo, hombre, mira, si huelen a vino. Y era un partido que había sido a las 12 de la mañana, o sea que, bueno.
El momento más bonito que recuerdas dentro del arbitraje es tu ascenso a tercera división, Eusebio, qué cosas, ¿no? Sí. Porque tú llegas a primera división, pero sí, el momento más bonito es el de tercera. El ascenso a tercera es que, bueno, en una época yo tenía 22 años, era una época distinta a la de ahora, se ascendía, pues de aquella pues había señores con 40 y de aquella se podía pitar en tercera división hasta los 47 años, y había señores con 45 años pitando tercera división. Y claro, subir con 22 años a tercera, pues era, no sé, fue un todo, y lo digo con total inmodestia, o sea, no que fue un hito. Entonces yo fui el pasar, es que tercera división era nacional, sigue siendo nacional, pero era otra tercera división. De hecho yo en la tercera división arbitré cuando solo había no había segunda B, y había 4 grupos de tercera en España, o sea, media España en diagonal arbitrábamos desde Hospitalet hasta Almendralejo, por poner un ejemplo, ¿no? Estuviste 3 años en primera división, en la élite, sí, del fútbol español, coincidiste con muchísimos colegiados, bueno, Pes Pérez, yo qué sé, sí, ¿no? Sí, Guruceta, Franco. Sí. Con muchísimo, yo creo que con Guruceta también, ¿no? Sí. De hecho, el día que se mató Guruceta, el domingo antes, yo había pitado en Madrid, Atleti Madrid, y él había pitado, o venía de pitar de algún sitio, había hecho noche en Madrid y estuvo en el partido con nosotros, y después de miércoles él pitaba el partido de Copa, que fue cuando se mató en el accidente de coche. Y dejas el mundo del arbitraje en un Osasuna Real Madrid, que yo recuerdo perfectamente, porque además fue televisado en directo, sí. ¿Y lo dejas por qué? Bueno, yo tengo que decir, ahora sería muy fácil decir, bueno, es que no, yo estaba ya un poquito cansado del arbitraje, y lo digo sin ningún empacho. Lo que pasa que en aquel momento yo también conjugo otro tema, que es mi profesión en la caja. Entonces yo tenía mucho más recorrido, y bueno, creo que acerté dentro de la caja. Yo de aquello además estaba ya de director de zona Mieres, y claro, pues seguir en el arbitraje era costosísimo, digo, en el aspecto de tiempo. Yo recuerdo que vino aquí José Plaza, que era el presidente del Comité Técnico de Árbitros, y me dijo, ¿quieres ir? Porque bueno, antes te decían así, ¿quieres ir un mes a pitar a los Emiratos Árabes? Y eso sería el espaldarazo para ser internacional. Y yo le dije que no podía porque me debía la caja, y es que además ya tenía unas responsabilidades que yo no podía estar ni un mes, y después tenías que, o sea, yo entrenaba todos los días, o sea, me dedicaba en cuerpo y alma al arbitraje, entonces no lo podía conllevar con el mundo del trabajo, y yo en aquel momento opté por el mundo del trabajo, y creo que no me equivoqué. ¿Y si hubiese sido ahora? Si hubiese sido ahora, o quizás hubiese optado por el arbitraje, o sin quizás, hubiese optado por el arbitraje. Porque es que el arbitraje, modestia aparte, esa mejora que tienen los árbitros desde hace unos 8 años, yo la firmé en representación de la Liga de Fútbol Profesional en Barcelona. Y fue un subidón que me parece perfecto. Además, tal como está el mundo del fútbol, el arbitraje sigue siendo el pariente pobre, el árbitro, dentro del mundo del fútbol. Pero bueno, hoy en día ya tienen unas cantidades dignas, y eso nos obedece para que cada vez se vayan acomodando mejor a los tiempos, ¿no? Es decir, que hubieses optado por seguir en el arbitraje y compaginarlo con la caja de ahorros. Sí, lo que pasa es que tendría que renunciar en la caja a responsabilidades. O sea, lo que no podría es tener las responsabilidades en la caja y estar en el mundo del arbitraje, porque el arbitraje hoy en día prácticamente hoy son profesionales. Y de hecho se dedican en cuerpo y en alma, aunque tienen una profesión, la declaran. Yo ahí, y si me permites un inciso, soy partidario de que el árbitro sea profesional. Y hay un sistema que está funcionando en Francia que a mí me parece perfectísimo. O sea, es más, los árbitros son una asociación, no dependen de la federación respectiva. Luego tienen sus vínculos con la federación, obviamente, con las ligas de fútbol profesional del país que sea, y con FIFA y UEFA. Obviamente no se van a desvincular de todo eso, pero no dependen de la Federación Francesa de Fútbol, sino que son una asociación independiente. Y aquí, por ejemplo, yo recuerdo en aquellas épocas pasadas, cuando nosotros elegíamos a los presidentes de los comités de árbitros, del asturiano, o sea, bueno, cada territorial es suyo, y luego del nacional, en este caso a Plaza o a otros que vinieron después, que a mí ya no me tocó, ¿no? Entonces, ahora no, porque, bueno, pues con una nueva ley del deporte que hicieron hace como 10, 12 años o por ahí, pues los presidentes de los comités de árbitros y de entrenadores los designa el presidente del comité territorial en cada territorial, y el presidente de la Federación Española, en este caso Villar, a nivel nacional. ¿Qué resulta más difícil, de negarle el crédito a un tipo que realmente lo necesita, o reconocer que uno se ha equivocado después de un partido?
el denegar un crédito es difícil, aunque yo reconozco que en ese aspecto tiene el que es ejecutivo de banca y tiene que tomar decisiones, tiene muchas más facilidades para tomar decisiones que el árbitro. O sea, el árbitro está solo allí en aquel momento, tiene que tomar, bueno, solo con sus asistentes, ¿no? Pero tiene que tomar una decisión, además, sobre la marcha. Cuando llega un expediente para tomar una decisión sobre un crédito, bueno, pues tienes asesoría jurídica, asesoría financiera, no sé qué más, tienes una serie de elementos para analizar y te lo dan más masticado, permítaseme la expresión, que al árbitro. Yo ahí, mezclando temas, sí sería y soy partidario de que los árbitros tengan el apoyo de medios técnicos. Y eso no va a ir en contra de que el árbitro sea el principal actor a la hora de tomar decisiones, pero sí que va a tener un elemento más de juicio para poder acertar. Y digo esto porque hace poco todavía leía un trabajo que ha hecho un chico, digo chico porque es joven, un señor de Noreña, Reguero, que para ayudar al árbitro era un tema donde se veía desde todos los ángulos posibles el campo, el terreno de juego. O sea, no quedaba ni un ápice, nada, no quedaba ninguna zona oscura. Bueno, y de hecho yo ayer leía en La Voz de Asturias lo de Morales y no recuerdo ahora el nombre, que además jugó en el San Claudio precisamente. Bueno, ya me saldrá después. Entonces, estos chicos que hicieron un tema para poder llegar y gestionar un club, no solo en el aspecto de gestión económica, sino en la gestión deportiva. Y es que hoy sería impensable el que en banco tuviese que andar haciendo los asientos con letra redondilla, o que hoy, no sé, hace unos años no teníamos teléfonos móviles y hoy los tenemos y vamos a cualquier sitio, llevamos el internet, llevamos el iPod, llevamos el iPhone, no sé, en fin, quiero decir que estamos en la era de la tecnología y hay que aprovecharla. Yo por eso soy partidario de que se aproveche para el fútbol. ¿Cuál es el mejor árbitro que has conocido en tu vida? Sin lugar a dudas, Gardiazabal, Juanito Gardiazabal. Es un señor que fue a 3 mundiales. Yo tuve la fortuna de ayudarle aquí en Buenavista en un partido amistoso. Fue al Mundial de Suecia 58, fue al Mundial de Chile 62 y al Mundial de Inglaterra 66. El único español hasta ahora que tuvo en 3 mundiales. Fue internacional de aquella, claro, lo que pasa es que no internacional como ahora que hay tantos partidos, era menos, pero para mí fue él como número 1 y como número 2, sin lugar a dudas, Medina Iglesias. ¿Los árbitros tienen precio? No, yo estoy convencido plenamente de que en el arbitraje hay una honradez total, y prueba de ello es que se termina la liga, se está hablando de no sé qué, aquellos tiempos que, bueno, cabe la posibilidad de que haya habido. Vamos a decir hoy, presuntamente, yo tengo en mente unos cuantos nombres de aquella época que además hicieron un daño muy fuerte al arbitraje. Y entonces aquellos señores, afortunadamente, los orillaron. Y en el fútbol hoy se habla de, bueno, pues que el árbitro se puede equivocar, como se equivoca. Mira, yo siempre pongo el ejemplo cuando el Deportivo de La Coruña puede ser campeón de Liga, jugando contra el Valencia, y Yuki lanza un penalti, cuando se escondieron Bebeto y otros porque nadie quería asumir la responsabilidad, y Yuki tira el penalti y lo falla contra el Valencia. Como consecuencia, el Deportivo de La Coruña no queda campeón de Liga. Al año siguiente, Yuki juega con el Valencia fichado. O sea, fichar. Si eso pasa en el arbitraje, nos ponen a caldo de perejil. O sea que, pero bueno, no. Yo estoy plenamente convencido que hay una honradez total, y que, bueno, obviamente en esta vida todo es mejorable, pero se están haciendo las cosas bien dentro del arbitraje español. Todos los árbitros tienen colores, yo estoy absolutamente convencido, porque nadie cuando tiene 8, 9 o 10 años sabe que va a ser árbitro, entonces nadie puede abstraerse de lo que es la vida. De eso estoy absolutamente convencido, y además es un hecho fehaciente que uno puede comprobar cualquier día y en cualquier momento. Sin embargo, yo confío y sé de la honradez de los colegiados, porque además me toca muy de cerca. Pero tú, ¿eres del Barcelona o del Madrid? No, mira, yo... No me vengas con historias. No voy con historias. No soy ni del Barcelona ni del Madrid, yo soy del Oviedo.
y digo la verdad sinceramente, o sea, hombre, a mí me gusta ver jugar al Barcelona y dices, joder, cómo juegan cuando no sé qué más, y me gusta el Madrid, pues verlos jugar, pero porque me gusta el fútbol. Lo mismo que si veo, yo te digo, y ahí está mi mujer, estoy en Ribesa y estoy en la playa, están allí 4 tíos jugando, y yo estoy allí mirando por ellos como un tonto, o sea, porque me gusta el fútbol. No, yo del Madrid, Barcelona, o de no sé qué, o del Bilbao, o del no sé qué, paso de eso, yo soy del Oviedo. Tu mujer que te aguanta desde el año 80, que es cuando te casas, precisamente. Sí. Y tienes además un niño en el 81 que ahora ya está ayudito. Sí. Es ingeniero además de telecomunicaciones. Sí. ¿Qué decía tu mujer de todo esto? No, es que además es curioso. Loli ¿no coincidió? Sí, por supuesto. Coincidió, además, claro. Bueno, fuimos novios un montón de años antes de casarnos. Pero a ella no le gusta el fútbol, es curioso. A mi hijo Miguel sí, a Miguel le gusta el fútbol. Bueno, está fuera y es socio del Oviedo y lleva fuera de Asturias desde los 17, lleva 13 años fuera de Asturias, ¿no? Pero quiero decir que le gusta el fútbol. Pero Loli nunca, es que no sabe lo que es un balón, o sea, quiero decir que no. ¿Y de dónde te viene el oviedismo? Bueno, pues el oviedismo yo en casa siempre. Mi padre siempre fue del Oviedo. Mi padre en su día fue jugador de fútbol, bueno, de aquella época. Y bueno, pues jugó por ahí en equipo, obviamente en terreno dentro de aficionado, ¿no? Y jugó por ahí, pues bueno, jugó en el Terrassa, por ejemplo, en aquella época, y jugó en el Indauchu en aquella época, bueno, pues por causas de tal. Pero él siempre, yo recuerdo, mi padre sí, fíjate, además del Oviedo, que bueno, era del Oviedo, y era del Athletic Club de Bilbao. Mi padre siempre, su segundo equipo, que era lo que tú me preguntabas, que yo paso, mi padre, su segundo equipo era el Athletic Club de Bilbao. Y bueno, el Oviedo, por supuesto. Y entonces yo recuerdo, la primera vez que yo vi un partido de niño, no sé cuántos años tendría, 9 o 10, que me trajo mi padre al Tartiere, fue un Oviedo Athletic Club de Bilbao que ganó el Oviedo 1-0. Pues seguimos hablando del Oviedo y de otras cosas dentro de un instante porque nos vamos a publicidad y volvemos, Eusebio, en un instante aquí, en Del Cielo a la Tierra, con personajes que tienen que ver, que son, que nacen o pacen en nuestro Principado. Señoras, señores, volvemos en un instante. Continuamos adelante en Del Cielo a la Tierra con Eusebio Álvarez Díaz. Eusebio, hablábamos del Real Oviedo, hablábamos del conjunto de la capital del Principado, ese oviedismo que te viene de siempre. Tú además tuviste una vinculación en la que coincidimos en un momento determinado, porque realmente estábamos todos en la misma historia. Cuando Eugenio Prieto se presenta a las elecciones en el año 88, desde el 87, temporada 87-88, tú tienes vinculación con Eugenio y apoyas directamente esa candidatura, ¿no? Efectivamente, sí. Yo precisamente en el momento que dejé de arbitrar, que fue en febrero del 87, yo con Eugenio siempre había tenido relación ya además desde chavales. Y bueno, pues él me expone de que tiene aspiraciones de ser presidente del Oviedo, cogerlo, como decíamos en largo, coger el Oviedo, y dije, bueno, pues oye, lo que podamos apoyar, y bueno, ahí apoyamos, ahí estabas tú, ahí estaba Luis García, Santi, Cortina, Pepe Meana, Cholo Lobato, no sé, me faltan por ahí muchos, Celso, exactamente, Rufino, en fin, un montón de gente que bueno, yo creo que luego terminamos la mayoría en la junta directiva, y que fueron 4 años francamente bonitos para nosotros y para el Oviedo, porque además fue una época, el Oviedo sube a Primera División, con Vicente Miera como entrenador y con siendo presidente José Manuel Bango. Entonces Bango finaliza la temporada y no se presenta Eugenio y gana las elecciones. Miera sigue. Y bueno, pues el Oviedo empieza, pues por decirlo de alguna forma, a adquirir cierto contexto dentro de la Primera División. Y además de la Primera División hay una cosa que yo sí siempre vi en Eugenio, que es que él se preocupó porque la cantera funcionase. Es más, yo creo que de aquella que el Sporting tenía una hegemonía en todas las categorías inferiores a nivel asturiano, desde primera juvenil o división de honor hasta el prebenjamín, tenía el Sporting hegemonía en todas las categorías. Y llegó Eugenio y se lo cambió. Y además, con una particularidad, yo recuerdo que llegaba Navidades
Entonces hacía, pues, bueno, pues no sé, un ágape para todas las plantillas y estaban todos, desde el primer equipo hasta los chiquillos de los prebenjamines, como decía, y los conocía a todos por el nombre, o a la inmensa mayoría los conocía por el nombre. Y ahí hizo una labor importante. Bueno, prueba de ello es que la única vez que el Oviedo jugó la UEFA, pues bueno, afortunadamente fue en esa época, ya con Javo Irureta como entrenador. Allí fueron, digo, sin ningún empacho, un camino de rosas. Tuvimos un problema, el único, cuando, bueno, el destituir a Miera, no estuvimos muy finos ahí, porque, bueno, las destituciones hay que hacerlas sobre la marcha y punto. O sea, yo entiendo que si un entrenador pierde la confianza de la Junta Directiva no puede prescindir de los 22 jugadores y lo que tiene que hacer es prescindir del entrenador. Y entonces ahí anduvimos un poco a medias tintas. Y bueno, se nos echó que luego tuvimos que hacer una nota pidiendo disculpas a la afición, a los medios, a todo el mundo. Pero bueno, en el contexto de los 4 años y puesto en una balanza, fueron unos años muy bonitos y además yo creo que francamente buenos para el Oviedo. ¿Tiene solución el Oviedo? Yo quisiera que la tuviese. No sé, el Oviedo es mi equipo y yo veo al Oviedo... no sé, quizás habrá que darle un giro, o habría que darle un giro importante, pues tan importante como de 180 grados. Yo espero y deseo, porque deseo lo mejor para el Oviedo y es el equipo de mi ciudad y es mi equipo, y deseo que, bueno, pues que ahora mismo que está pasando por las vicisitudes que están ocurriendo, que, bueno, pues que sea un mero pasaje y que empiece a escalar puestos y por lo menos estar en los puestos donde como mínimo poder jugar la promoción de ascenso. Yo espero y deseo, porque bueno, dentro del actual miembros del Consejo tengo amigos allí y les deseo lo mejor, pero también deseo que acierten. Eugenio Prieto fue el mejor presidente que tuvo el Real Oviedo en toda su historia, desde mi punto de vista, sin lugar a dudas. Bueno, tuvo sus años malos, que fueron los que de alguna manera marcaron al final el devenir. ¿Eugenio sería el revulsivo para este Oviedo? Yo estoy convencido que sí. Eugenio es un hombre que conoce el fútbol, conoce todos los recovecos, permítaseme la expresión, del fútbol. El tema es que hoy en día con sociedades anónimas quien manda es el capital. Otra cosa es que se buscase un capital adecuado. Y ¿Pero Eugenio, quién pone la pasta? Ese es el problema. Ese es el problema. Pero mira, en ese aspecto en Gijón lo han hecho muy bien. Pepe Fernández ha puesto la pasta y puso a un hombre que sabe de fútbol como es Manolo Vegarango, y están llevando las cosas, y creo que lo están haciendo francamente bien. Entonces, en Oviedo se podía buscar una solución de ese tipo y Eugenio encajaría, desde mi modesta opinión, perfectamente en ese tema. ¿Y crees que hay gente que podría poner dinero? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El tema está en la deuda que tiene el Oviedo. El Oviedo tiene una deuda importante. Bueno, sabemos que hay opciones sobre jugadores, sabemos que el tema está harto difícil, pero bueno, yo pienso que todo es susceptible de mejora y el Oviedo también, y espero y deseo que bueno, pues en Oviedo se hagan las gestiones necesarias para que algún grupo que yo sé que estarían dispuestos a poder apoyar al Oviedo, pero también hacerse con el control económico, porque si no, no sería viable. Volviendo al arbitraje, Eusebio, a ti te pagaban 15.000 pesetas por partido en aquel Real Madrid-Osasuna Real Madrid, porque fue en el Sadar, ¿no? Sí, sí. El buitre ganaba 100 millones de pelas, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Es que es lo que comentábamos antes. Bueno, si el arbitraje siempre, o los árbitros siempre fuimos los parientes pobres del fútbol y de aquella más. O sea, porque es que además no teníamos los medios de comunicación que existen hoy. Y por ejemplo, ir a Canarias, Las Palmas estaban primera en mi época, y yo tenía que pedir 3 días de vacaciones en la caja.
Y bueno, y es que ibas a Barcelona y tenías que pedir 2. Y es que ibas a... O sea, el momento que bajases de Madrid, y bueno, ¿cómo lo suplíamos? Pues cogiendo coche hasta Madrid, y íbamos a Málaga, por ejemplo, pues coche a Málaga, o a Sevilla, avión desde Madrid, llegabas, no sé, a Madrid a las 11 de la noche, a las 12, y coger coche y conduciendo para Oviedo para el día siguiente ir a trabajar y poder aquilatar días, ¿no? Era otra época. Hoy, afortunadamente, bueno, pues hay otros medios. Los árbitros están mejor considerados, los árbitros están mejor pagados, los árbitros tienen hoy apoyos médicos, físicos, técnicos, psíquicos. Tienen, o sea, por ejemplo, nosotros teníamos que comprarnos hasta el silbato. Hoy en día, pues todo el material deportivo lo paga Adidas. Y te cuento una anécdota. Yo recuerdo un día en un viaje, coincido con un directivo de Adidas en Zaragoza, y le digo, coño, joder, pues que, porque nosotros nos teníamos que comprar nuestras camisetas y nuestros pantalones y nuestras medias y nuestras zapatillas y las botas y demás. Y le digo, hombre, coño, pues mira, que podíamos hacer, joder, pues que vosotros deis Adidas para Primera División, pagamos todos, pero bueno, que nos salga más barato y vestimos Adidas desde Primera División hasta juveniles. Y hombre, pues me parece bien y tal. Entonces, bueno, pues yo planteo el tema al presidente del Comité de Árbitros, del Comité de Árbitros Nacional, y me dice que si es que yo quiero cobrar comisiones. Y claro, yo me cabré y le dije que sí, pensaba que sí era usted. O sea, oiga, yo no soy usted. Entonces, bueno, pues ya tuvimos algún contronazo. A raíz de aquello, yo recuerdo, tenemos unas pruebas físicas en Barcelona, y yo salgo a correr, eran 400 metros lisos, y bueno, yo de aquella andaba bien físicamente y me pasaba todas las pruebas tal. Y yo salgo con una camiseta que dice Caja de Ahorros de Asturias. Gano las pruebas, la televisión catalana coge y pum pum y tal, bueno, una publicidad para la caja. Bueno, en Cataluña nosotros no vendíamos nada. Y entonces llega y me dice, Plaza me manda a Pintado, que era el presidente catalán, a que me llame la atención. Y yo le digo a Pintado que él no es quien para llamarme la atención, que a mí o me la llama Plaza o me la llama Fombona, que era mi presidente regional. Y entonces, bueno, viene de Fombona y estamos, bueno, pues discrepando en la escalera del Reina Sofía, aquella escalera del hotel, y vino Don Balón, hizo una foto, y yo estoy allí con otra camiseta que de Caja de Ahorros de Asturias, y tal, y dice, discutiendo por la publicidad. Y yo juro por mi hijo que yo no ni dije nada a nadie, ni a Don Balón, ni a nadie. Pero bueno, pues no sé, pues se enteraron o lo que sea, y entonces, claro, eso les pareció fatal a Plaza y me quería sancionar, y yo dije, no hay motivos para sanción, y bueno, ya tuvimos por ahí algunas discrepancias. ¿Llegaste a ser internacional como línea? Sí. Y estuviste en México, además, ¿no? Sí, pero bueno, ya eso fue suerte. No, estuve después, yo sobre todo, lo que más, el tema de la internacionalidad de Linier sale porque Sánchez Herminio lo nominan para el Mundial de México. Y entonces él tenía que, de aquella no había asistentes como ya ahora, que son estos profesionales de asistentes, sino que los árbitros que iban al Mundial hacían de árbitros y de asistentes. Entonces dijeron, pues Sánchez Herminio tiene que hacer 4 partidos en España de asistente para, bueno, pues para que vaya cogiendo experiencia como asistente para ir a México. Y bueno, 3 los hizo conmigo, y bueno, pues después él me llevó por ahí a varios sitios, sí. ¿Y es verdad que solo expulsaste a un tío en tu vida, que fue un portero, era del Hércules, se llamaba Espinosa? Sí. Bueno, en Primera División, O sea, en Primera División, sí. No, además yo la media que tengo de tarjetas por partido no llegaba a 2 tarjetas por partido, sale un 80 y algo. Bueno, yo... es que, hombre, yo soy... muy grave tuvo que ser lo que hizo aquel. No, bueno, con balón, y además fue expulsión y penalti, porque bueno, con balón en la mano llegó y le pegó una patada a un delantero del Atlético de Madrid, que yo creo que, no sé, bueno, a un jugador del Atlético de Madrid, y fue en el Calderón. Y entonces, bueno, lo expulsé, y penalti y expulsión. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, pues, Hugo Sánchez era tela marinera en el campo, digo, un gran jugador, un extraordinario jugador, pero que bueno, que te la armaba. Y yo recuerdo aquí viendo un partido en el Molinón, donde él hace una falta a Blanedo pica y expulsan a Blanedo y penalti, y él se queda en el campo y tal. Entonces yo a Hugo Sánchez lo pité con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid.
O sea, y entonces yo lo salía y él ya me veía, porque yo le cogía, y además tengo muy claro lo de mirar a los ojos y hablar, y decir, oye, mira, que dedícate a jugar, que no te compliques la vida, que no, mira, es igual, no me vengas a protestar, que no vas a sacar nada, que ya está tomada la decisión. Y bueno, yo pienso que el árbitro tiene que hablar, tiene que dialogar, es un elemento más del juego. Otra cosa es que el árbitro pierda de sus derechos y de lo que tiene que las decisiones que tenga que tomar, que las deje de tomar por beneficiar a alguien, ¿no? Que no se hace. Pero yo, mira, por ejemplo, Mejuto, que al principio, cuando empezó arbitrando, pues era pues como muy, no sé, se ponía serio, feo, se ponía con los jugadores, y luego, oye, pues fue cogiendo y no sé qué, y charlando, y bueno, pues mira, yo te cuento una anécdota de él, que la contó públicamente, no sé qué partido, pita un penalti a un jugador. Hizo el jugador, joder, que no es penalti, dice, te ha puesto una cena que es penalti. Y por la noche, cuando estaban cenando no sé dónde, vino el jugador y dice, oye, que te debo la cena, que lo vi en televisión y es penalti. Bueno, pues eso, el árbitro no tiene por qué ser ni ningún ogro, el árbitro es un elemento que está allí, que es un elemento conciliador, o sea, es el árbitro no es un juez, el árbitro es el que pone de acuerdo a dos partes. O sea, el juez juzga y sanciona, el árbitro no. Yo recuerdo, teníamos un jefe en la caja que a mí me llamaba el amigable componedor, porque era árbitro, ¿no? Entonces, evidentemente, hay arbitrajes buenos, arbitrajes malos, como todos, como futbolistas, como jugadores fallan penaltis, como porteros les marcan un gol porque no se enteró, pero bueno, el arbitraje ha mejorado muchísimo. ¿Mandaste a algún jugador alguna vez a tomar por allí donde la espalda pierde el casto nombre o no? No. Yo, por ejemplo, bueno, pues no me jorobes, ¿no? pero no, porque el árbitro tiene que, si quiere que respeten, tiene que respetar él a los jugadores también. Y a los jugadores se les puede decir lo que sea y siempre con el máximo respeto, igual que ellos a ti. O sea, porque un jugador te diga, oiga, yo creo que no es penalti, por eso no se le puede sacar tarjeta amarilla. O sea, hubo una época que aquí se sacaba más tarjetas por hablar que por entradas, y había entradas totalmente terroríficas. Afortunadamente eso se ha corregido. Se lo leía a mi amigo Luis José Ávila, y estoy de acuerdo con él. Tú serías un buen presidente de la Federación Asturiana de Fútbol. Bueno, mira, para la Federación Asturiana de Fútbol faltan 2 años para las elecciones. Yo no sé lo que va a hacer Massimino Martínez, que además lo digo sin ningún empacho. Yo a Massimino le tengo un gran aprecio. Y yo si a Massimino le tuve o le tengo que decir que no estoy de acuerdo con él, se lo digo, y lo mismo que él conmigo, y punto. No tiene por qué pasar nada. Lo digo también. Sí, ¿por qué no? O sea, sin ningún empacho, pues me gustaría ser presidente de la Federación Asturiana de Fútbol. Pues ¿por qué no? Pienso que se puede hacer una labor importante. Yo estoy plenamente convencido de que se pueden mejorar cosas, aunque se han hecho cosas muy importantes, y no tengo ningún reparo en decirlo, y Massimino ha cambiado para bien la Federación Asturiana de Fútbol, pero bueno, como en cualquier faceta de la vida, todo es susceptible de mejora. Oye, volviendo al banco, ¿qué culpa tienen los bancos en la crisis? Bueno, pues una parte importante. Porque, bueno, pues el tema empieza en Estados Unidos con la subprime, y es que eso existió aquí. Hubo una época en que valía y servía todo. Resulta que un señor iba a comprar, una pareja, un matrimonio, iban a comprar un piso, se les financiaba el 100% del piso. ¿Les dabais para el coche? Para el coche y para los muebles, y para ir de vacaciones. Y claro, y hipotecas a 30 años, con unos empleos, bueno, pues con cierta precariedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vienen las tornas cambiadas, pues nos encontramos que aquella parejina que ganaba 1.000 euros cada uno quedan en el paro, y a lo mejor la cobertura que tenían de cotización es escasa, quedan con los 426 euros, pero bueno, a lo mejor tienen hijos, hay que comer, hay que no sé qué, y claro, nos damos cuenta de que qué pasó, de que dentro de este tema, evidentemente la banca, y sobre todo yo hablo no focalizo ni regionalizo, no digo, hablo a nivel general o a nivel mundial,
tiene bastante culpa de lo que ocurre. Y después yo no estoy de acuerdo en que se les haya rescatado. No, señor, mire, ¿qué pasa? ¿Que un tornero cuando tiene problemas sale los estados a rescatarle? No, pues se va al paro y los autónomos, hay no sé cuántos que fueron al paro, y si tiene que quebrar un banco, que quiebre. Para eso está el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿eh? Pero lo digo sin ningún empacho, si tiene que quebrar, pues lo mismo que si quiebra Almacenes Pepito Pérez, igual, habrá un concurso de acreedores y bueno, y está el Fondo de Garantía de Depósitos, que sabes que vas a cobrar un porcentaje sobre lo que tienes. Bueno, ahora prácticamente está todo cubierto, ¿no? Pero que me parece bien. Pero lo que está claro es que los bancos fueron ellos los que se tiraron sin paracaídas y ahora quieren que todos les paguemos el hospital, ¿no? O lo estamos pagando, vaya. ¿Cómo vamos en Asturias? ¿Cuál es tu idea? Asturias, mira, yo no sé, desgraciadamente la mayoría de los amigos de mi hijo, que es con los que tienes más relación, un porcentaje elevadísimo está fuera de Asturias, están trabajando fuera de Asturias. Hombre, yo quiero ser optimista y quiero ser optimista en el sentido de que, hombre, yo creo que lo peor de Asturias lo pasamos con las reconversiones. Yo estoy a favor de que se apoye la minería, pues además lo digo claramente, y bueno, pues se me puede decir, oye, ¿por qué apoyar a los bancos no y a la minería sí? Bueno, pues porque la minería es un tema que en Asturias dio mucho a Asturias y a España, y yo creo que, bueno, pues que el que se apoye las ayudas, no sé, si hasta el 2020 o 2022, y bueno, porque es que además estamos viendo de que el tema de las energías renovables tampoco está pitando desde mi punto de vista, y desde luego yo soy un defensor del carbón, y que evidentemente habrá que buscar otras alternativas, bueno, pues también, pero sin desdeñar ni dejar el carbón. ¿Qué ves en televisión, Eusebio? Partidos de fútbol. De verdad que veo poca televisión. Yo soy de radio, y de radio además, yo no soy fiel a una emisora, ¿no? Yo soy de los que hago zapping en la radio. Y después yo veo por televisión, veo mucho internet. O sea, yo estoy enganchado a internet, o sea, quiero decir que a mi correo y a mis cosas. Televisión, yo te veo partidos. Mira, hoy tengo comprado el Sporting para ver el Sporting porque no puedo ir a Gijón. A mí me gusta el fútbol y yo veo fútbol en Gijón o en Mieres o en Polasiero, y entonces, y lo que hablábamos de juveniles, yo soy socio del San Claudio, que es mi pueblo y que tiene un equipo, tiene allí Ramón 200 y pico chavales, que eso es una obra social tremenda, y bueno, pues a costa del trabajo de él y de otros cuantos que están allí apoyando. Y entonces, no sé, volviendo al tema del fútbol, que es lo que veo en la televisión, telediario y poco más, nada, no mucho. ¿Lo que lees? Sí, bastante. Yo sobre todo, o sea, yo siempre tengo en mi mesilla de noche siempre tengo un libro, siempre, y releo. Bueno, pues por ejemplo, pues mira tú, estoy releyendo ahora el Médico de Noam Gordon, que lo leí hará 20 años o no sé cuándo salió. Bueno, pues no sé, tenía yo ganas y lo estoy releyendo. Y después yo pues siempre tengo por allí algo. A mí me gusta mucho la poesía asturiana, ¿no? Y entonces de Teodoro Cuesta y de Constantino Cobal siempre tengo por allí, de vez en cuando abro y bueno, pues echo un vistazo, leo no sé qué y bueno, esas cosas. Sí. Y después también, a través de internet, pues tengo por ahí una página que es del libro, que entras, que puedes leer el libro que quieras y como quieras. Pero bueno, yo en libros sigo siendo todavía de papel. O sea, que eres de los que te has reciclado en el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. No, yo en ese aspecto tengo todo. O sea, llevo entro, salgo, tengo mi correo electrónico, después entro, yo por ejemplo, en prensa, yo compro los periódicos de papel, compro los dos periódicos de Oviedo, La Nueva y La Voz, y después yo entro en todos, o sea, tengo El Comercio, tengo ABC, tengo El País, o sea, quiero decir, a través de internet tengo todos los periódicos, los deportivos, no sé, Escandalera, no sé qué, el blog de Ávila, en fin, quiero decir que entro por ahí, sí, bastante, estoy bien puesto. ¿Viajas? Sí, con cierta frecuencia, y viajaba más que viajo. Cuéntame viajes, los más bonitos. Hombre, mira, yo el último viaje que hice, el penúltimo, pero que más me gustó, fue en Edimburgo, y eso que era hace un año, era por esta época, era noviembre. A las hacía un poco de frío, ¿no? 2:30, bueno, hacía un frío que pelaba y tal, pero es una ciudad preciosa,
preciosa, preciosa, preciosa, preciosa, preciosa. Hombre, yo me gusta todo Centro Europa. Yo, mira, fui a sitios exóticos como Tailandia o Birmania o India, o no sé qué. Bueno, son para ir y conocer, pero no o el Caribe, no sé qué. Yo el Caribe, y no volví más al Caribe, voy a Canarias, que tengo lo mismo y estoy más cerca. No por nada, que no tengo ningún inconveniente en viajar en avión, todo lo contrario, ¿no? Pero que el día que me tiro para allá de avión y tiro para acá, me lo estoy en la playa o tomando cañas yo siempre soy animal de costumbres y vamos cada poco al sur de Gran Canaria, a Playa Amadores, que es en Mogán, que es un sitio precioso. Hay un hotel allí de unos vascos y ya vamos, bueno, estamos como en casa, ¿no? Yo algunas veces digo, ¿por qué no me fríes unas patatines frites? Y me las fríen y tal, ¿no? Entonces, pero bueno, y después, o sea, no sé, por ejemplo, yo Centro Europa, todo lo que es Viena, Budapest, Praga, eso es precioso. Italia es preciosa. Francia, toda la zona de Normandía y por ahí, me encanta. Y después, no sé, bueno, conozco Bélgica, conozco Holanda, conozco, no sé, quiero decir que Portugal me encanta. Portugal, el Algarve es precioso, precioso. Y bueno, yo ahora afortunadamente desde que estoy jubilado pues también tenemos más posibilidades y sobre todo que te enganchas y entras por internet y te mandan unas ofertas, porque claro, es tener la maleta preparada y te vas por ahí por 4 perras, vas a sitios guapos. Medio minuto. Y dicen que cuando uno se jubila que lo pasa a veces mal. No me fastidies. No, en absoluto. No, en absoluto. ¿De verdad? No, yo todo lo contrario. Es más, yo recuerdo, además estaba contigo el día que me prejubilaron y vine contento. Ahí vamos a tomar unas copas, que me prejubilaron. No, feliz. Y además yo, o sea, súper agradecido a la Caja, a todos sus directivos, a los que tuve, todos desde el principio hasta el final. Si algo tengo que decir es para bien y todo lo contrario. Y ahora si algo tengo que decir, como ya que estoy jubilado, que tengo una calidad de vida impensable en aquella época. Eusebio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eres uno de los tipos que mejor me cae en el mundo, de verdad. Muchas gracias. Te lo digo en serio. Señoras, señores, dejamos hoy Del cielo a la tierra con Eusebio Álvarez Díaz, aquí en un programa que intenta llevarles personajes que tienen relación con nuestro Principado de Asturias. Saludos y hasta el próximo.